Hola, ¿qué tal amigos del Colegio Enrico Fermi? Soy Alexander Armasta y esta semana vamos a trabajar el tema de los verbos intransitivos, ¿ya? Así es que te pido que me prestes mucha atención para poder ya trabajar. La semana pasada hicimos, ¿te acuerdas? Los verbos transitivos, ¿no? Son aquellos verbos que presentaban objeto directo, ¿te acuerdas o no? Todo un lío, un tema que teníamos que hallar el objeto directo y cuando no sabíamos hallar el objeto directo lo pasábamos a voz pasiva y en fin, todo ese tema bastante largo. Hoy vamos a ver la continuación de los verbos y hoy vamos a trabajar los famosísimos verbos intransitivos. Así que te pido que me acompañes y me prestes atención, ¿ya? Entonces, colocamos aquí verbos intransitivos. Verbos intransitivos. Aquí colocaría, a ver, así está. Verbos intransitivos. ¿Recuerdas que los verbos transitivos son aquellos en el que el objeto, en el que la acción verbal pasaba hacia otro elemento llamado objeto directo? En términos más sencillos, el verbo transitivo se formaba como objeto directo. El verbo intransitivo, profesor, pues no va a tener objeto directo. Sencillo. Si tú sabías que había objeto directo, el verbo era transitivo, entonces si no hay objeto directo, el verbo será intransitivo. Entonces yo digo, fácil, se construye sin objeto directo. Fácil, ¿no? Se construye sin objeto directo. Estos verbos son muy fáciles, profesor, de darnos cuenta, ¿no? De darnos cuenta. No sé, se me ocurre Juan come en su casa. Juan come en su casa. Y yo miraré aquí. ¿Quién hace la acción de comer? Juan será mi sujeto. Come es mi verbo porque es una acción. ¿Dónde come Juan? En su casa. Circunstancial de lugar. Profesorcito, ¿hay objeto directo? Pues no hay objeto directo. El verbo es intransitivo. Intransitivo. Otra, profesor. Otra. Se me ocurre. Yo me voy de viaje. Yo me voy de viaje. Yo me voy de viaje, ¿sí? Yo me voy de viaje. ¿Quién hace la acción de irse? Yo, sujeto. Me, pronombre personal, PP. Voy sería mi verbo. Y de viaje sería un complemento, ¿no? A ver, vamos a hallar el objeto directo. ¿Cómo se llama el objeto directo? ¿Qué es lo que más verbo más sujeto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo llamo el objeto directo? ¿Qué es lo que más verbo más sujeto? ¿Qué es lo que yo de viaje? ¿Qué es lo que más verbo más sujeto? ¿Qué es lo que voy yo de viaje? ¿Qué es lo que voy yo de viaje? No funciona, profesor. Por tanto, esto no es objeto directo, ¿sí? Esto sería un complemento. Entonces, o suplemento. Entonces, aquí sería un verbo intransitivo. Fácil, profesor. Cuando no hay objeto directo, pues el verbo será intransitivo. Cuando no hay objeto directo, el verbo será intransitivo. Intransitivo, ¿ya? ¿Otro verbo, profesor? Sí, vamos con otro verbo. A ver, si los transitivos eran la letra A, los intransitivos serían la letra B, ¿verdad? Intransitivos. Y ahora vamos con C, los verbos recíprocos. Recíprocos. Préstame mucha atención porque estos verbos recíprocos son muy fáciles, ¿ya? Préstame mucha atención porque estos verbos recíprocos son muy fáciles. Atiéndeme aquí. Es un verbo recíproco, te lo explico primero. Es un verbo recíproco, amigo, cuando la acción verbal regresa. No, recíproco no, recíproco es el último, ¿ya? Es un verbo reflexivo. 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 Recíproco no vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero primero empezamos para ir con orden con reflexivo, ¿ya? Verbo reflexivo. Profesor, es un verbo reflexivo cuando la acción verbal se refleja. Se llama verbos reflexivos o reflejos o espejos. Repito, ¿cómo se llama? Verbos reflexivos o reflejos o espejos.
¿Por qué se llaman verbos espejos, profesor? Porque la acción verbal es como si fuese un espejo. ¿Qué es un espejo? ¿Reflejar o no? Entonces, un verbo reflexivo es aquel verbo que refleja. ¿Pero refleja qué, profesor? La acción verbal. ¿A qué te refieres? Te explico aquí. ¿Qué hace, profesor? Refleja. ¿Qué refleja, profesor? Refleja la acción verbal. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que la acción verbal regresa al sujeto. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que la acción verbal regresa al sujeto. Ah, ya, mira aquí. Tengo el sujeto, tengo la acción verbal, el verbo, y esta acción regresa hacia el sujeto. ¿Por qué regresa, profesor? Porque es un espejo. ¿Sí? Porque es un espejo. Ojo, y para que siempre haya verbo reflexivo tiene que haber esa fórmula. Mira esa fórmula, querido amigo. Sujeto. Pronombre personal. Pronombre personal. Y el verbo reflexivo. Tiene que haber esta fórmula, profesor. Repetición. Sujeto. Ya. Pronombre personal. Ya. Y el verbo reflexivo. Recuerda que el verbo reflexivo lo que hace es regresar al sujeto la acción. ¿Ya? Lo que hace es regresar. Profesorcito, un ejemplo me colocas obvio, ¿sí? Digo, yo me peino, ¿ya? Yo me peino. Primero, déjame decirte que esos pronombres personales pueden ser los pronombres me, te, se, nos. ¿Ya? ¿Quiénes pueden ser esos pronombres personales? Me, te, se, nos, os. ¿Quiénes pueden ser esos pronombres personales? Me, te, se, nos, os. Cualquiera, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. Tengo yo. ¿Yo sujeto o no? Por supuesto, yo soy sujeto. Me es un pronombre personal. Sí es un pronombre personal. Pronombre personal. Porque recuerda que los pronombres personales son me, te, se, nos, os. ¿Ya? Peino. ¿Será un verbo reflexivo? Para que sea un verbo reflexivo, la acción verbal regresa hacia el sujeto. La acción de peinarse regresa hacia sí mismo. Recae sobre el sujeto. La acción de peinarse regresa hacia sí mismo. O sea, yo me peino. La acción de peinarme recae sobre mí. Sí, pues, ¿no es cierto? No recae sobre otra persona, recae sobre mí. Por tanto, sí es un verbo reflexivo. Porque la acción de peinarse recae sobre el sujeto. Fácil, ¿no? Fácil, ¿sí? Vamos a ver otro. Ella se lava. Ella se lava. Vamos a ver. Ella es sujeto, profesor. Obvio, ella es sujeto. Este se es un pronombre personal. Sí, pues, porque te dije que el pronombre personal puede ser me, te, se, nos, os. Sí es pronombre personal. Lava será un verbo reflexivo. Recuerda que para que sea un verbo reflexivo, la acción debe recaer sobre el sujeto. O sea, ella se lava. Si no, la acción recae sobre el propio sujeto. Cuando tengas dudas de que si recae o no, te recomiendo que hagas esto. Que coloques estos refuerzos. A ti mismo. A ver. Uy, lo malogré ya. Acá está. A ti mismo. A sí mismo. No, aquí no. Aquí sería a mí mismo. A ti mismo. Y a sí mismo. ¿Acá se mira? Sí. Y a sí mismo. Profesor, ¿por qué a sí mismo? No, aquí sería a sí mismo. A sí mismo y aquí sería a ti mismo. ¿Por qué aquí a ti mismo, profesor? Porque mira la siguiente oración. Tú te peinas. Tú te peinas. Y mira, tú eres el sujeto.
Te, eres un pronombre personal. Recuerda que los pronombres personales son los pronombres personales son mete, senos, os. Ya se me iba ya. Mete, senos, os. Mete, senos, os. ¿Tengo el te o no? Mete. Tengo el te. Pronombres personales. Peinas es un verbo reflexivo. ¿Por qué, profesor? Porque la acción de peinarse recae sobre ti mismo. ¿Ya? Cuando yo tengo dudas, profesor, de si es un verbo reflexivo o no, si quiero saber si es un verbo reflexivo o no, yo le voy a colocar esto, profesor. ¿Y estos qué son, profesor? Estos son mis refuerzos. ¿Qué son, profesor? Mis refuerzos. Con estos refuerzos ya no queda duda. Refuerzo para la primera persona. Primera persona. Yo me peino a mí mismo, para la primera persona. Para la segunda persona, a ti mismo. Para la segunda persona, a ti mismo. Y refuerzo para la tercera persona, a sí mismo. Refuerzo para la tercera persona, ¿ya? Persona. Profesor, ¿qué significa esos refuerzos? Esos refuerzos no se escriben. Lo que quiere decir este refuerzo es que este refuerzo me va a ayudar a saber si la acción recae. Por ejemplo, digo, yo me peino. ¿Yo me peino a mí mismo? ¿Sí o no? Cuando yo estoy diciendo, chicos, yo me peino, estoy diciendo que yo me peino a mí mismo. Quiere decir que sí aceptó el refuerzo. Si acepta el refuerzo, es un verbo reflexivo. ¿Ella se lava a sí mismo o no? Sí. Entonces, si acepta un refuerzo, sí es un verbo reflexivo. Tú te peinas, obviamente a ti mismo. Si acepta el refuerzo, es un verbo reflexivo. Es un verbo reflexivo, ¿ya? Profesor, ¿por qué tengo que decir a mí mismo? No lo tienes que decir. Simplemente tú lo vas a usar para darte cuenta si es un verbo reflexivo, ¿ya? Se sobreentiende que cuando dice yo me peino, se sobreentiende que es a mí mismo, ¿ya? Pero, profesor, ¿por qué lo colocas entonces? Te lo coloco porque vamos a ver ahora mismo unos verbos que se parecen mucho a estos. Se parecen. Y como se parecen, necesitamos saber diferenciar cuándo es reflexivo o cuándo es CD, cuasi reflexivos. Mira, verbos cuasi reflexivos. ¿Cómo se llaman estos verbos, profesor? Cuasi reflexivos. Mira, mira. Este se llama reflexivo y este se llama cuasi reflexivo. ¿Se parecen o no se parecen? Obvio que se parecen. Obvio. Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el reflexivo y el cuasi reflexivo? Por eso es que te dije de los refuerzos, porque con esto yo me voy a dar cuenta. A ver, un verbo cuasi reflexivo dice que se parece mucho a un reflexivo, pero la acción verbal no regresa hacia el sujeto. No regresa. Se parece al reflexivo, pero la acción verbal no regresa. Profesor, ¿y tiene una fórmula? Obvio que tiene una fórmula. Mira cómo es su fórmula. Sujeto, pronombre personal y verbo cuasi reflexivo. Cuasi, no reflexivo, cuasi. Profesor, ¿sabes qué? Mira tu fórmula y se parecen pues. Sujeto, sujeto. Pronombre personal, pronombre personal. Verbo reflexivo, verbo cuasi reflexivo. Se parecen mucho, pero aquí mientras la acción del reflexivo regresaba, aquí no. Aquí se va hacia otro lado. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesor? Mira acá, mira acá. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Mira, yo me arrepiento. Yo, sujeto. Genial. Sujeto. Mete, seno, sos. Pronombre personal. Arrepiento. Verbo cuasi reflexivo. ¿Por qué, profesor, cuasi reflexivo y por qué no es un reflexivo? Porque primero la acción verbal no regresa. No regresa. ¿Cómo me doy cuenta, profesor? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando le coloques el refuerzo. El refuerzo, yo soy primera persona. El refuerzo en la primera persona es a mí mismo. Entonces diría, yo me arrepiento a mí mismo. Yo me arrepiento a mí mismo. No tiene lógica, ¿no? No tiene lógica. Quiere decir
que esta oración no aceptó el refuerzo. Y como no aceptó el refuerzo, esto será un verbo cuasi reflexivo. ¿Por qué, profesor? Porque el refuerzo solo se acepta a los reflexivos, ¿sí? A ver, profesor, una más te entiendo. Tú te vas de casa. Tú te vas de casa. Tú te vas de casa, ¿ya? Tú te vas de casa. Mira acá. Tú, sujeto. Genial, sujeto. Te, pronombre personal. Sigue teniendo la misma fórmula. Vas, verbo. Pero quiero saber si es un reflexivo o un cuasi reflexivo. Tú, segunda persona. Tú, segunda persona. ¿Cuál es el refuerzo? A ti mismo. Entonces colocaría yo aquí. Tú te vas de casa a ti mismo. ¿Tú te vas de casa a ti mismo? ¿Funciona eso? No, ¿no es cierto? No acepta refuerzo. Y si no acepta refuerzo, pues no es reflexivo, por tanto será un verbo cuasi reflexivo. Por eso colocaba aquí, porque los cuasi reflexivos se parecen mucho. A, B, C, D, E. Verbos. Y los últimos ya. Verbos recíprocos. Los verbos recíprocos. Profesorcito, préstame mucha atención aquí ya, porque los verbos recíprocos se parecen mucho a los verbos reflexivos. Se parecen mucho, muchísimo, ¿sí? Estos cuando reflexivos se parecen, pero estos se parecen también. Y hay que saber cuál es la diferencia. Primero, porque los verbos recíprocos aparecen solo en plural. Solo se dan en plural. Hey, y los verbos reflexivos pueden ser en plural, pero también pueden ser en singular. Pueden darse en plural, pero también pueden darse en singular. Pueden darse en plural y también pueden darse en singular. Cuando sea en singular, pues no vas a tener problemas porque va a ser un reflexivo. Pero cuando sea en plural, sí. ¿Por qué, profesor? Porque dice, la acción regresa a los sujetos. Aguanta, profesor. La acción regresa a los sujetos. Es igualito, pues la acción regresa al sujeto. Y aquí dice la acción regresa a los sujetos. Es igualito, es como un reflexivo, pero este es en plural. Y este en singular y en plural. O sea, podría ser en plural, sí, porque aquí yo podría decir, ellos se lavan. Y lo voy a colocar aquí. Ellos se lavan. Profesor, ¿este verbo recíproco tiene fórmula? Sí, tiene fórmula. Y mira, su fórmula va a ser sujeto, pronombre personal, verbo recíproco. Sujeto, pronombre personal, verbo recíproco. Es idéntico, profesor, sí, idéntico. Y la acción regresa hacia el sujeto. Igual que este, la acción regresa hacia el sujeto. Pero este solo se presenta en plural, por eso digo ellos se lavan. Ellos se lavan. Y aquí sería, mira. De aquí sería, préstame atención porque es importante. Sujeto, pronombre personal y el verbo. Sujeto, pronombre personal y el verbo. Igualito. Profesor, ¿qué pasaba si tú colocabas aquí? Ellos se lavan. Mira, te lo voy a colocar, mira, solo porque eres mi pata. Te lo voy a colocar. Ellos se lavan. Profesor, ¿es la misma oración? Sí, pero date cuenta. Sujeto, pronombre personal y verbo reflexivo. Y aquí sería verbo recíproco. Profesor, me estás bloqueando. ¿Cómo va a ser aquí verbo recíproco y la misma oración aquí verbo reflexivo? Fácil, amigo. Porque si es verbo reflexivo, acepta el refuerzo. ¿A sí mismos o no? Ellos se lavan a sí mismos. ¿Tiene sentido o no? Y profesor, para que sea recíproco, debe aceptar otro refuerzo. ¿Cuál, profesor? Mutuamente. Mutuamente o también recíprocamente. Cualquiera de estos dos refuerzos. Mutuamente o recíprocamente. ¿Sí?
Profesor, quiere decir que cuando tú dices ellos se lavan mutuamente, el verbo será recíproco. Y cuando tú digas ellos se lavan a sí mismos, el verbo será reflexivo. Sí, así, como te acabo de decir. Si dice ellos se lavan a sí mismos, el verbo será reflexivo. Si dice ellos se lavan mutuamente, el verbo será recíproco. Profesor, ¿tiene que ver algo? Sí, tiene que ver mucho. ¿Cambia el significado? Pues cambia. Porque cuando tú dices ellos se lavan a sí mismos, quiere decir que yo puedo decir la oración. Chicos, los de tercero, ellos se lavan a sí mismos. Quiere decir que mis amigos de tercero agarran agua y jabón y se lavan a sí mismos, uno cada uno. ¿Estamos o no? Pero cuando yo digo, ellos se lavan mutuamente, los de tercero se lavan mutuamente. Quiere decir que uno lava al otro, y el otro lava al otro, y el otro lava al otro. Y se enjabonan y esas cosas, ¿ya? Pero date cuenta, el significado cambió. Cuando yo digo, ellos se lavan a sí mismos, uno, cada mismo. Ellos se lavan mutuamente, entre ellos se lavan. Profesor, cuando yo digo a sí mismos, será reflexivo. Cuando yo digo recíprocamente, mutuamente, serán recíprocos. Profesor, ¿me pueden llegar las oraciones sin esto? Sí, te van a llegar las oraciones sin esto y simplemente te van a decir, ellos se lavan. Y cuando me llegue, profesor, ¿qué voy a colocar yo? Porque no está el refuerzo. Fácil. Cuando te llegue vacío, tú tienes que inferir y deducir que siempre es un reflexivo. Cuando solo me pongan ellos se lavan, siempre será un reflexivo. Para que sea recíproco, obligatoriamente te tienen que colocar ellos se lavan mutuamente. ¿Sí? Vamos con una oración más. Y la última, con esta acabamos. Nosotros, ¿se mira? Sí. Nos peinamos. Nosotros nos peinamos. Si te lo coloco solo así, nosotros nos peinamos, tú tienes que entender de que es reflexivo, ¿verdad? Nosotros nos peinamos a nosotros mismos, ¿sí? Pero, si te coloco nosotros nos peinamos recíprocamente, quiere decir que un chico le hace su trenza francesa al otro y el otro le hace una cola, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que recíprocamente cuando es recíprocamente, entre ellos se peina, ¿no? Será un verbo recíproco. Un verbo recíproco. Igual, sujeto, pronombre personal. Pronombre personal, ¿ya? Espero que la clase del día de hoy haya sido bastante diáfano, además que no está difícil. Tú lo que tienes que hacer, amigos, es ver el video muchísimas veces ves el video para que este mensaje se te quede, ¿ya? He tenido mucho gusto de trabajar contigo, soy Alexander Armasta Rivera, y ya sabes que cualquier duda puedes dármela a mi WhatsApp y déjame decirte la tarea del día de hoy. 5 transitivitos me vas a hacer, así como yo hago, 5 reflexivos, 5 cuasi reflexivos y 5 recíprocos, o sea 20 oraciones para el siguiente lunes, suficientemente fácil, ¿no? Así como yo lo he hecho. Cuídate mucho, queridos amigos, y nos vamos a ver la siguiente oportunidad.